Entre Periodistas, la entrevista. Continuamos con la segunda parte de la entrevista que le hicimos a la fiscal del distrito, Rosalba Ramos. Esta vez vamos a tocar fibra sensible, vamos a hablar del feminicidio, vamos a hablar de la pena de muerte, vamos a hablar de las violaciones, del incesto y del lavado de activos. Señor, eso que está corrompiendo a nuestra sociedad. Hay un punto que la gente critica mucho y es esto del síndrome del Estocolmo, que se da mucho con los casos del feminicidio, donde la persona es abusada y termina apoyando a esa persona o pensando que la justicia está siendo injusta porque no se da cuenta del abuso que están cometiendo contra ellos. Respecto a eso, ¿qué tienes tú que decir, tú que atacas bastante esto? Lo primero es entender que cuando hablamos de que un hombre mata a una mujer, quiero que se radique de que estamos hablando de un crimen pasional. Porque inmediatamente lo que le damos es como un matiz de telenovela. No, no es pasión. Aquí estamos hablando de muerte. Eso tiene que estar claro. Sangre, y eso conlleva un castigo. Entonces no le podemos poner un matiz de novela. Porque inmediatamente le ponemos, cuando hablamos de pasión, hablamos como de algo como positivo. Sí. Y cuando perdonable. O perdonable, o que fue que existió un tipo de arrebato por la pasión y el amor. Y no hay ni pasión ni amor en cuando tú matas a una mujer. Sí. Lo que hay es simplemente eso, el odio que tú estás manifestando hacia esa figura que trae vida, que lo que las mujeres nos damos por completo a la sociedad en general. Entonces no podemos tolerar la muerte de nuestras mujeres. Lamentablemente, es más como mujer, nosotros tenemos más probabilidades de morir a manos de nuestros esposos o de nuestras parejas que de cualquier otro tipo de enfermedad. Algo increíble. Sí, increíble. Entonces, hay un alto riesgo. Hay un alto riesgo. Entonces, es muy triste que nosotros estemos viviendo en una sociedad donde nuestras niñas tengan una probabilidad de ser abusadas a nivel psicológico, emocional, sexual, y también que le arrebaten la vida solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, en realidad hay un tema de criminalidad en esto, porque mira, este es un aspecto muy discutido en esta sociedad. O sea, hay muchos sectores a favor y en contra. Hay gente que lo califica, como tú dices, inclusive desde la policía es un cliché decir que fue un crimen pasional, y muchas veces la prensa también hace lo mismo. Ya se está un poquito eliminando eso. Pero ¿es posible eliminar esto cuando se defina que realmente es un crimen, que no es una pasión? ¿Cómo podríamos definir eso? Es que eso está claro en la ley. Lo que nosotros tenemos es que estar claros como sociedad de que es un delito, que es un crimen. Y horrendo. Porque no puede ser que simplemente porque tú decidiste dejar a una pareja, la otra persona sienta que tiene el derecho y que puede arrebatarte tu vida. No, y de hecho así es que es tratado en la justicia, como un crimen, pero socialmente se ve como que fue porque el hombre estaba muy enamorado, que estaba muy loco por la mujer, o porque la mujer decidió tener otra relación. Ese es un aspecto social que hay que trabajar. ¿Se trabaja la prevención desde la justicia, desde la fiscalía? Sí. ¿Se trabaja esto? Estamos trabajando la prevención. Lo hacemos con charlas, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, sobre el manejo de la ira. Tenemos un centro conductual para hombres en el Distrito Nacional que está haciendo un gran trabajo, porque si bien no trabajan desde el ángulo de la prevención, porque se llega al centro conductual es por una medida del juez, sí ellos nos apoyan con las charlas que tenemos con los ciudadanos que todavía no han necesariamente llegado al sistema. Además de las charlas, por ejemplo, en mi caso, yo de manera personal voy a los liceos a darle charla a los jóvenes sobre el tema de la violencia. Y lo he hecho en Cristo Rey, tanto en la tanda nocturna como en la tanda de las mañanas y de la tarde, porque nosotros tenemos un compromiso. Yo tengo un compromiso, y cuando yo voy y doy una charla, hay veces que nosotros no sabemos dónde estamos sembrando. Esto es un tiempo de siembra. Sí.
cuando vas a una escuela, a un liceo, es tiempo de siembra. Ya luego, con el tiempo, ellos decidirán qué van a cosechar de todo eso que sembramos. Sí. Rosalba, y entonces, en este caso de los feminicidios, hay mucha gente que pide la pena de muerte. Sabemos que no existe en nuestro país. En las estructuras de la justicia, ¿existe alguna posibilidad? ¿Se están haciendo investigaciones? ¿Se están haciendo análisis? ¿Hay propuestas o no hay? ¿O está totalmente erradicado imponer la pena de muerte, principalmente en los casos de feminicidio, como pide mucha gente? Porque cuando ocurre esa tragedia social, familiar, donde la madre es asesinada delante de sus hijos, queda un drama tan grande. Y como en muchos sectores de la justicia se entiende que las personas que cometen este tipo de barbarie ya no tienen remedio, porque su mente debe estar dañada, debe ser una persona enferma. Entonces, sí hay gente que sugiere la pena de muerte. ¿Existe alguna posibilidad de esto o está muy lejos todavía en nuestro país? En nuestro país no existe esa posibilidad porque a nivel de la Constitución nosotros respetamos como país la vida. Y sería totalmente inconstitucional cualquier disposición que establezca algo relativo a lo que tenga que ver con la vida de una persona. Entonces, eso es lo principal, entender que eso no es posible porque a nivel constitucional, que nuestra Carta Magna no nos permite esa posibilidad. Además de que nosotros somos un país que somos católicos, y tenemos inclusive en nuestra Biblia, en nuestro escudo, que eso lo que significa es que nosotros jamás como país vamos a tolerar lo que tenga que ver con quitarle la vida a otro ser humano. Creo que nosotros podemos todavía avanzar en muchos otros aspectos antes de hablar porque en los países donde está la pena de muerte no se ha erradicado el delito. Porque si no lo podemos establecer como una respuesta o una fórmula, porque hay que hacer lo que funciona. Y si en otro país no ha funcionado la pena de muerte, no ha funcionado el tú maltratar a otro ser humano, al contrario, lo que está demostrado es que lo que se debe buscar es sistemas penitenciarios que sean para reformar al ser humano. Que cuando esta persona vuelve otra vez a la sociedad, pueda reintegrarse de un modo u otro. Rosana, y en ese mismo sentido, el tema de los niños, niñas, adolescentes, estas violaciones tan frecuentes, estos matrimonios infantiles, estas violaciones con varones, con hembras, ¿cómo ustedes desde la Fiscalía trabajan este aspecto para que no sea tan frecuente, para que haya una recuperación de esas personas que cometen esos delitos, principalmente la violación sexual y el incesto, que es un tema de familia? Bueno, Wendy, ese tema que has tocado del incesto es algo muy delicado. Definitivamente que las víctimas de incesto son víctimas que para la recuperación se aprende a vivir con eso, pero hablar de recuperación es un poco difícil. Nosotros tenemos un centro de sobrevivientes que lo tenemos en la zona colonial, que le damos terapia tanto a las mujeres sobrevivientes de violencia como a las víctimas de delitos sexuales. Y entendemos que es la única manera de luego de un trauma como este es a través de terapia, de ayuda, porque una persona por sí sola pudiera salir, pero se le va a resultar más difícil, porque las herramientas que te puede brindar un psicólogo o un psiquiatra son importantes. Entonces, tenemos que hablar. El primer aliado muy tóxico, tanto de la violencia a nivel general, así como del abuso sexual, es el silencio. Es un aliado demasiado poderoso. Cuando le damos oportunidad en el seno de la familia a los niños, a las niñas, a los adolescentes de hablar, inmediatamente sale todo. Tenemos la oportunidad de ver qué está pasando. Entonces tenemos que establecer un diálogo,
con nuestros niños y niñas para poder saber qué está pasando, tanto en el hogar, en la escuela o en cualquier ámbito donde ellos puedan estar en riesgo, que ellos puedan saber que pueden contar con nosotros, que se lo pueden contar a mamá, que le pueden contar a papá qué está sucediendo o que le pueden contar a un psicólogo de la escuela. Sí, como de hecho ocurre. Y entonces, ¿qué tipo de trabajo, Rosalba, se está haciendo con el agresor? Porque, por ejemplo, las víctimas es cierto que son las que más necesitan apoyo, información, orientación para evitar este acontecimiento. Y si ocurre, bueno, pues cómo enfrentarlo. Pero yo he visto como que se hace poco trabajo con el agresor, con el violador. A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención, oye, pero debería hacerse un estudio para analizar por qué la gente viola. ¿Por qué, habiendo tantas mujeres, que es la pregunta que se hace a la sociedad, pero por qué hay tantas mujeres, inclusive hasta solteras, que están buscando compañía? ¿Por qué ese hombre tiene que buscar una niña de 12 años? De 11 años. ¿Por qué él opta por obligar a una víctima? Se han hecho estudios sobre esto para trabajar la parte del hombre que hace que él cometa ese delito y la parte del familiar que hace que irrespete a su familiar, como los primos, los tíos, los mismos hermanos. Hay hermanos que han cometido este delito sexual. Sí, así es. Y los padres, y algunas madres inclusive. Entonces, ¿hay algún estudio que estudie esa parte y tenga alguna solución? ¿O la Fiscalía ha analizado qué solución para trabajar esa mente del agresor? La Fiscalía tiene a veces algunas limitaciones porque nosotros somos muy criticados porque Campo de acción. porque lo que somos más es a atacar el delito. Si bien estamos llamados constitucionalmente también a la precaución, a Hacer estudios estudio, de por qué ocurren esos pero delitos. ustedes saben que tenemos muchas limitaciones en términos de presupuesto. Entonces, nosotros con el agresor somos más directos. Lo que vamos es al tema de la acción, Preso. de prisión o de cualquier otra medida de coerción que corresponda. Y en definitiva, pero sí hay estudios, los hay a nivel tanto psicológico como psiquiátrico de qué lleva a una persona a violar. Definitivamente que una persona que sienta atracción por un niño o por una niña no está bien en términos emocionales ni psicológicos. A veces es difícil detectar a este tipo de personas porque no lo hablan, porque es tratable. Sí, no lo manifiestan. No lo manifiestan de manera que puedan buscar ayuda. Lamentablemente la ayuda no es para el que la necesita, sino para el que la quiere. Porque de necesitar, la necesitamos muchos. Sí. Pero a veces no solamente se trata de que tú la necesites, sino que tú la quieras. Sí. Y que tú la busques. Porque nosotros podemos ayudar a mucha gente, pero tiene que darnos esa voz de alarma. Tenemos a veces la oportunidad en algún tipo de delito de que obtenemos la información, aunque sea del rumor popular o se hace pública una situación y podemos investigarlo porque el delito no lo permite, porque es de acción pública. Pero no siempre tenemos esa oportunidad, porque hay otro tipo de delito donde necesitamos que la persona denuncie. Pero cuando se trata de como violación, es de acción pública. Eso implica que nosotros podemos, desde que tenemos conocimiento, someter a esa persona y si tenemos los elementos suficientes de prueba, presentarle su acusación. Sí. Y la prisión es como la prevención, porque le va diciendo a otros, ¿verdad?, que están en esa situación, lo que le podría ocurrir. Exacto. Vamos a hablar un poquito del Tribunal de Familia. El Tribunal de la Familia se observa como una salvación, como un lugar donde las personas pueden acudir cuando tienen ese conflicto judicial, sea de pareja, de hermanos, de diferentes problemas familiares que sabemos que existen, porque están la violencia intrafamiliar, pero están los temas de familia para este tribunal. Pero ¿qué pasa? Que en este tribunal parece ser que la cantidad de casos es tan grande que a veces hay muchas quejas de que no son resueltos o que lo ponen para un tiempo demasiado largo. Hay mucha gente que entiende, o sea, lo ve como una solución, pero cuando va, siente que no es la solución. Entonces, ¿cuál es el tranque ahí en este tribunal que no permite como que los casos sean resueltos
como la gente lo espera, si hay algún tranque o cuál es la situación ahí, porque hemos escuchado muchas quejas de que la gente no encuentra las respuestas ahí. Mira, hay un problema y es que no siempre vamos a tener soluciones tan rápidas como surgen los problemas. Tú quieres café y cuando tú quieres café tú tienes que colarlo y lleva un proceso, que es un proceso donde tú coges el agua, coges el café, si le quieres echar un chin de vainilla le echa, pero tú no tienes el café tan inmediatamente como tú lo quieres. Sí, Así mismo así son el mismo tema de las soluciones. Tú tienes gripe y tú no te sanas de una vez, tú tienes que someterte a un tratamiento. Entonces, a veces le queremos con la justicia obtener lo que no tenemos con nada más, que son respuestas instantáneas. Queremos café instantáneo. Que tú coges tu agua caliente, le echas café y ya tú tienes ahí, y le echas azúcar. Listo. Por eso no nos gusta el sabor, nos gusta más el café colado, ¿verdad? Entonces, eso pasa también con la justicia, que las cosas conllevan un proceso. Cuando yo tengo un caso de un homicidio o un caso de droga, yo no tengo todos los elementos de prueba inmediatamente. Hay algunos que lo consigo más rápido que otros y depende también el caso. Entonces, las cosas conllevan un proceso para poder tener las respuestas también que queremos recibir. Bien, Rosalba, te planteo este tema porque hemos visto muchos casos y son muchos los conflictos de familia, ¿no?, con esta situación. Finalmente, Rosalba, quisiera que nos resumiera un poquito de qué trata tu libro y cuál es el propósito de este libro que has construido, el develamiento. El levantamiento del velo societario en los delitos económicos. Yo hice mi tesis sobre este tema y me di cuenta de que no había información en nuestro país a propósito de esto. Entonces, nosotros tenemos una ley de sociedades que es bastante ambiciosa, que plantea lo que es la inoponibilidad de la persona jurídica, que es lo mismo que el levantamiento del velo societario, lo único es que un nombre un poquito más comercial. Sí. Y cuando yo me di cuenta de que no había nada escrito en República Dominicana sobre esto, me entusiasmé por hacer el libro. Entonces, el libro lo que viene es a que el abogado, también el mismo empresario, pueda ver que cuando utiliza la sociedad comercial para fines distintos a lo que atribuye la ley, puede ser perseguido y que se puede dejar de reconocer lo de la personalidad jurídica distinta que tiene esta sociedad y que ellos deben responder económicamente. Algo que no le gusta mucho al... Bien difícil. Entonces, la idea es venir a llenar ese hueco que existe en nuestra doctrina respecto a este tema. Yo realmente me siento muy contenta de la acogida que ha tenido mi libro. Me siento muy contenta de la acogida que le ha dado la comunidad jurídica a mi libro y me siento realmente muy orgullosa de las personas que me incentivaron a que lo hiciera. Es un buen aporte realmente, Rosalba, porque fíjate, muchas personas, y más ahora en esta era de emprendedurismo, tienen una idea fabulosa, voy a vender zapatos por internet, pero ¿qué resulta? Que después se le ocurre vender relojes o se le ocurre vender un servicio yendo a la casa a hacer una reparación. Entonces se encuentra con que ha creado una compañía para una cuestión específica y termina haciendo otras, o termina vendiéndole cosas a un familiar, o introduciendo cosas, ya que tiene su constitución y su RNC, pues termina haciendo otras cosas y no sabe, como pasaba con lo de las compras que habíamos hablado, que está cometiendo un delito al no ejecutar la acción que está establecida en la compañía. Mira, nosotros los dominicanos sabemos cuando estamos cometiendo un delito, porque en definitiva las cosas no nos caen del cielo y estamos claros de que las cosas, cuando algo no está totalmente del todo claro, tú tienes que buscar más información, y más cuando se trata de dinero. Yo siempre he dicho, cuando se trata de dinero es muy difícil que usted se equivoque, porque nadie quiere tener pérdidas. Entonces,
A veces la gente dice que no sabe, pero yo lo que digo es que a veces más que todo es que no quiere saber porque no quiere dejar de ganarse ese dinero. Sí. Entonces, ¿tú crees que la gente está clara cuando está cometiendo una acción de lavado de activos o realmente piensa que está ayudando a un amigo, poniendo algo a su nombre o ayudándolo a vender algo, lo que sea? No, hay conciencia de que se está participando en ese tipo de actividades. Es que el lavado de activos es un delito para personas inteligentes, porque tú necesitas contar con una estructura para poder saber cómo vas a colocar el dinero y para que ese dinero tú limpiarlo al punto tal de que no pueda ser detectado por el sistema como un dinero que viene del ilícito. Tienes que tener conciencia. Claro que sí. Y necesita tener recursos para poder lavarlo. Tú sabes que en la justicia hay mucha gente que declara, ¿verdad? Que no sabía lo que estaba haciendo, que no sabía lo que estaba pasando. Inclusive en ese negocio hay mucha gente que no le explica claramente para no, ¿verdad? Para no poner tan en evidencia el modus operandi. ¿Qué tantos casos hay así o realmente no es posible? Al Ministerio Público le toca demostrar cuando una persona tiene responsabilidad de un delito. Por lo tanto, a mí como fiscal me toca demostrar que usted sí sabía que estaba cometiendo un delito. Claro, el imputado tiene derecho a defenderse como quiere y como pueda. Por ejemplo, Rosalba, mira, vemos muchos casos de familiares. Por ejemplo, una hermana, que su hermano le dice, voy a poner esta casa a nombre tuyo, voy a poner este negocio, porque tengo 3 empresas, no las puedo poner todas a nombre mío. Y la persona accede porque está pensando que le está haciendo un favor a su hermano, a su tío, a su padre, a su madre, a su familiar. ¿Ese delito la justicia lo toma en cuenta como que era algo familiar o realmente es delito si se demuestra que fue evasión definitivamente? Cuando tú pones a nombre de otra persona un inmueble, de algo que no es, si tú quieres que yo ponga ese inmueble a nombre mío y ese inmueble no es mío, yo estoy clara que no lo es. Entonces ya tú estás utilizando mi nombre para ocultar la verdadera identidad de quién es el dueño, del dueño de ese inmueble. Entonces ya por ahí hay un engaño. A veces lo queremos ver como una ayuda, pero ya de por sí hay una mentira de por medio. Y cuando hay una mentira, hay algo que no es que no es transparente dentro de la transacción. Bueno, señores, vamos a estar claro, ella ha definido bien los conceptos del delito, una dama del Ministerio Público, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien ha definido aquí en esta entrevista todos los pecados que se cometen, que te llevan a la cárcel, para que mucha gente esté clara y todo esto que envuelve el sistema de la justicia, las cosas que no deben ser y lo que se está trabajando para mejorar al seno de la familia, de la sociedad y como entes individuales. La próxima semana seguimos con más aquí Entre Periodistas.